emigrar. Todos te dicen lo lindo que es llegar a un nuevo país, pero todo es color de rosa. Hola, hola familia, bienvenidos un día más a mi canal. Por si todavía no me conoces, mi nombre es Vero y el día de hoy estaremos hablando un tema del que pocos hablan: cómo es realmente emigrar a un país. Y para eso me va a estar acompañando hoy Paco. Y para el que no conozca a Paco, Paco tiene un canal de YouTube llamado El Blog de Paco. Eso dicen, ¿No? sí. Sí, eso dicen. dicen. Bueno, pues así que ya saben, si no todavía no lo han seguido, pues pasen por ahí, revisen que tiene un muy buen contenido y ya, lo demás, pues ya lo saben. Así que bueno, vamos a entrar en temas sin darle mucha vuelta. Mucha Sí, vuelta al claro. asunto. Como ya decía ella, mi nombre es Arael, lo dice en mi canal. Solamente me llamo El Blog de Paco en YouTube. Y bueno, como ya comentaba, pueden ir por allá, que hago mucho contenido informativo sobre cómo venir a Uruguay, trámites y todo este tema. Y de vez en cuando hago algún viajecito, pues hago un poco de blogueo ahí también, para que vean también junto conmigo qué es viajar y bueno, conocer otros países. Así es. Bueno, pues el día de hoy ya les estaba diciendo que vamos a tratar sobre lo que se siente emigrar, porque no todo es color de rosa. Tanto las personas que originarias del país al que sea que vas a emigrar, como los que se quedan, se creen que todo es bonito, porque realmente uno no, como que Está muy romantizado. Sí, está muy romantizado. Entonces, las guerras internas que tenemos los migrantes realmente como que no se habla mucho Sí, de o eso. sea, Entonces, yo siempre cuando hablo de este tema hago dos grupos. Digo que están los que migran por opción y los que migran por obligación. así es. Está el que migra porque dice, no sé, terminé la universidad, quiero oportunidades en otro país y bueno, tiene esa opción de que elige emigrar. Después están nosotros, por ejemplo, los cubanos, que migramos por obligación, migramos porque en nuestros países hay una situación muy compleja y bueno, tenemos que migrar porque la vida es prácticamente insostenible en esos países. La gran diferencia con estos dos grupos es que los que migran por obligación sí o sí no tienen cómo volver. O sea, es un viaje de no retorno porque para mí, por ejemplo, regresar a mi país es la última de las opciones ante cualquier cosa. Y hay mucha gente, por ejemplo, ahora que está muy en el boom todo el tema este que está haciendo Trump con Estados Unidos y demás, hay mucha gente, conozco gente que literalmente vendió su casa, vendió su auto, vendió todo, el que tenía auto, porque en Cuba tener un auto son el hijo. Ejemplo. Bueno, Yo lo vendí todo. hay gente que vende todo literalmente y se fue a los Estados Unidos para pagarse el viaje y demás, y que ahora llegue Trump y te dice, no, tenés que irte a tu país, y dice, ¿a qué país? No tengo nada. Y es la diferencia con el que viaja por opción, que el que viaja por opción dice, bueno, me voy, pero cuando vuelvo tiene a su familia o su casa, pero no es una realidad a la que podamos aspirar nosotros. Sí, sí, eso yo lo estaba mirando también. Te estaba comentando de que investigando el tema, vi que esto tenía un nombre, se llama duelo migratorio. Yo no he pasado el duelo migratorio completamente porque llevo muy poco tiempo, pero sí, eso de las etapas, de que sí hay como que hay personas que lo hacen por decisión propia, otros. En realidad, la decisión la tomamos todos, pero sí creo que los cubanos, absolutamente todos los cubanos, lo hacen por obligación. Claro, Eso sí está claro. yo nunca digo que todos, pero sí, obvio, o sea, el tema siempre está detrás las motivaciones, o sea, cuáles son las motivaciones por las que uno emigra. Y la otra es, o sea, que a qué país uno puede ir, porque Uruguay, muchos preguntan por qué Uruguay, y digo, o sea, realmente no fue una decisión pensada desde el punto de oportunidades laborales, Exacto. Mercado laboral, y no, fue una decisión pensada en el país que me daba, me abría las puertas. Y, claro. O sea, el país que me dijo, ven, que yo te voy a dar amor, cariño y ternura, porque ¿qué otro país lo hace? ¿Entendés? Entonces, no estoy hablando mal de Uruguay, probablemente van a llover los comentarios que dicen que estamos hablando mal de Uruguay, pero no, o sea, es que por eso elegimos Uruguay, no es porque nos gusta o nos encanta, y no, o sea, nos acoge mejor. Es un país que realmente en eso, y es tipo de las grandes bondades que tiene Uruguay, que nos dice, vengan, que nosotros acá le vamos a dar papeles, lo vamos a coger como uno más y está perfecto. Pero esa es la razón. Exacto. Por la que venimos a Uruguay. Exacto. Porque sí, sabemos que es un país caro, pero si tienes la oportunidad de llegar a un país donde te dan papeles pronto, donde sí, es una ventaja muy grande, porque ya estaba diciendo, mira, yo no sé tu caso, pero yo vendí todo. Yo vendí mis prendas, yo vendí mi casa, yo lo vendí todo. Yo ahora mismo tengo en Cuba a mi mamá y a mi niño, pero viviendo en una casa ajena. Que sí, son familia, pero es una casa ajena. Sí, sí. Entonces, técnicamente, mi opción es
bueno, yo lo dije en el video de la despedida de Cuba, es para adelante y para adelante, yo no tengo opción de fallar, ¿sabes? Porque si me regreso para atrás por X razón, ¿qué sería de mí y de mi familia? Entonces, Sí, y es la realidad la tuya y la de muchos la de cubanos que es así. Y en cuanto al duelo migratorio, yo conozco gente que se ha adaptado muy bien. Igual a veces cuando le tocas estos temas sensibles, como que bueno. Y siempre hay una pregunta que yo a veces hago, sobre todo los cubanos que llevan aquí 10 años, que le digo, che, si la situación en Cuba cambiara, ¿vos no volverías? Y la mayoría me dicen que sí, sin dudarlo. sí, claro. O sea, si la situación cambia y hay esperanza y demás, la gente me dice sí, sin dudarlo. Porque, o sea, nunca se deja de ser migrante. Es la tierrita. Nunca se deja de ser migrante. Mañana vos podés tener el pasaporte, el estadounidense, el uruguayo, el que sea, pero siempre vas a ser el naturalizado, el que se nacionalizó, siempre vas a ser el que no nació acá. Sí, sí. Y los códigos culturales nunca se superan del todo y es como que siempre vas a ser el extraño. Entonces como que no te queda de otra. Y después no solamente eso, sino que hay otras cosas. No solamente se trata de otro país, sino el clima, la cultura, la gastronomía del país, los todo. códigos culturales. Mismo querés tener una relación con un local, o sea, con alguien que es acá. Y hay códigos culturales, formas en las que se gestiona, formas en las que se liga, que son totalmente distintos. Sí, en serio. O sea, sí, es así. Es otra cultura y eso la gente muchas veces no lo ve. Y no solamente eso, sino también la forma en la que, esto es un tema un poco más elevado, ¿no? Sí, no. Pero la forma en la que se relaciona la gente con el Estado. O sea, en Cuba tenemos una forma en la que se relaciona la gente con el Estado a la hora de hacer trámites y demás. Acá es otra forma totalmente distinta. O sea, salimos de una sociedad que prácticamente estaba cero informatizada a una sociedad aquí donde vos prácticamente todos los trámites están informatizados. Y entonces tenés que luchar con eso también, o sea, es bastante raro. Yo mismo hice residencia y fui a una cita de residencia una sola vez, todo lo demás es online. Entonces, son choques culturales que uno tiene, que si no tenés alguien que te diga, si no tienes mi canal que te lo explica, claro, llegas acá y decís, ¿para dónde agarro? Entonces, también ahí está otro tema, que es que muchos también terminan siendo estafados también, porque mucha gente llega y bueno. Sí, porque de eso también se aprovechan muchos. Sí, la verdad que sí. Pasa. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la gastronomía, con el clima? Bueno, voy a empezar por el clima porque es lo que más me está chocando ahora mismo. Y no es tanto, a ver, todavía no empezamos el frío y los uruguayos dicen, ay, porque el frío, que eso todavía no es nada. Sí, es verdad, todavía no es nada, todavía no es el frío. Pero es que el clima de acá es súper diferente al de Cuba. Y no estoy hablando solo del frío, random. sino, sí. Muy random. Sí. O sea, un día hace sol, al otro día llueve, al otro día hacen 2 grados No, y después vuelve el sol. Sí, no, y en el mismo día puedes tener ese mismo cambio. Sí, y puede estar todo muy soleado, muy tranquilo, luego un viento terrible, la humedad. Es un clima muy húmedo, demasiado. muy húmedo. ¿Qué es la diferencia con Cuba? Que en Cuba, para mí, hace más calor, de hecho hace más calor, sí, hace más calor. O sea, más temperatura, pero al ser un clima más seco te pega menos. Y acá, al ser muy húmedo, hace, no sé, 35 grados, 32 grados y te querés morir. Y eso que vos no agarraste el verano sabroso, porque vos hace 2 meses que estás acá, ¿verdad? Sí, hace 2 meses. 2 meses más o menos. He hecho unas olas de calor bastante fuertes acá y el clima tiene esa particularidad que a mí siempre me hacen mucho bullying. Bueno, justo hoy en la mochila no lo traigo porque traía el trípode y demás, pero me hacen mucho bullying porque en la mochila donde debería ir el agua yo siempre traigo una sombrilla y es poco común que acá la gente ande con sombrilla, pero yo siempre tengo una sombrilla porque literalmente cualquier día se larga a llover y bueno, listo. Sí, tú sabes, yo me compré un paraguas, no una sombrilla, un paraguas que todo el mundo ve que la tengo. Y sí te juzgo muchísimo por eso. Yo llego a mi trabajo con mi sombrillita y todo el mundo riéndose, pero es que llueve de buena. Mira, yo llegué en calor todavía, pero ya cuando empezó el frío, que hubo días más fríos que otros, increíble como puedes ver que hace 20 grados y que la sensación térmica está en 15. Sí, es un quilombo. Y hablando del tema de las sombrillas, otra cosa que fue un choque cultural, en Cuba se usa sombrilla para taparse del sol. Sí. Es muy común. Acá no, acá puede estar cayendo, o sea, rajándose las piedras del calor, que no se usa sombrilla. Así y cuando yo llegué, yo me compré una sombrilla, porque para mí la sombrilla es parte de mi outfit. Y me da por salir con la sombrilla, tipo, hacía sol, yo llegué más o menos en verano, y hacía sol, y yo salgo con mi sombrilla y comienzo a ver que tipo, a veces la gente en la calle como me miraba mira. diciendo, ¿y este de dónde salió? O sea, en plan, ¿qué hace con una sombrilla si no está lloviendo? Sí. Y la gente me miraba así, yo hasta que me di cuenta y entendí que culturalmente no, y dejé de usar la sombrilla.
Y bueno, también después dejé de andar más a pie cuando hacía sol pero sí, eso son códigos culturales que vos aprendés Sí. ahí a mirar a la Que gente. tampoco es como que sea obligatorio dejar de hacerlo, porque al final eso es tu cultura. Tú te proteges del sol así, es una manera que no está mal, ¿no? Pero Igual es pero raro te que sientes extraño. Claro, El punto es y ese, ese que es el tema, te te sientes sientes extraño. muy extraño. Entonces te obligan, la misma sociedad te obliga a tener que cambiar esas cosas. ¿Y el transporte cómo te lleva? Ah, fatal. Seguro. El transporte acá es bastante caro. Es bastante caro. Uruguay es caro. Uruguay es caro. O sea, Uruguay es caro, pero igual el transporte es caro, todos lo sabemos, pero tiende a ser bastante puntual y tiende a ser bastante bueno. A no ser que agarres justo una ruta en un horario pico, tiende a ser bastante bueno comparado, por supuesto, con el que nosotros venimos. Capaz que si lo comparas con un estándar europeo, ahí te digo, es una porquería. Claro. Pero para los estándares que nosotros tenemos es un transporte bastante bueno y yo por lo menos no me quejo. Cuando trabajaba en Carrasco, sí pasaba que demoraba 1 hora y media en ir a mi trabajo y me quería matar. Literalmente llegaba al trabajo ya estresado, porque era 1 hora y media para allá y 1 hora y media para regresar. Entonces perdía 3 horas miserablemente de mi día solamente en transporte. Me pasaba. A mí me pasó, yo también viví bastante lejos, en Capurro viví. Entonces, Bueno. y trabajo en Malvin. Entonces, de allá acá, yo tenía que coger 2 ómnibus. Sí. Y al principio, y también cuando no estás acostumbrado, fueron muchos los que yo perdí. Sí, eso es otro tema. De eso yo hablé en un video sobre el tema de transporte. Y también las aplicaciones, que todo también es por aplicación. Eso es muy bueno, pero no estamos acostumbrados a eso. No. Yo para usar Google Maps, yo un montón de veces, la primera semana, yo ponía la dirección yo iba a aceite de digestión, y luego para regresar a mi casa lo ponía, yo daba vueltas en U. En serio, le daba vuelta a la manzana y cogía por cada calle. Es un problema. ¿Y nunca te pasó que se te fuera el ómnibus por no sacar la mano? Sí, me pasó también. Esa es la clásica, porque cuando yo llegué acá también lo mismo. Fui la primera vez, tenía mis tarjetas de CTM, fui a agarrar un ómnibus y veía que los ómnibus pasaban. Y yo, bueno, ¿será que no paran aquí? No sé. Exacto. Hasta que veo una señora que estaba en la parada esperando un ómnibus y sacó la mano y el ómnibus le paró y digo, mira. Pero esa creo que es la clásica, la que le pasa a todo el mundo. Claro, porque a ver qué pasa, que en Cuba los ómnibus están obligados a parar en sus paradas. Eso es obligatorio. Claro, aunque no se vaya a bajar nadie, no se va a subir nadie, está obligado a parar. Acá no, acá si nadie se va a bajar, pues sigue de largo. Entonces, claro, si no le sacan la mano, yo pensaba que en Cuba era donde único se sacaba la mano, así ya. No, es acá también. No, y además es un sistema bastante extraño porque según yo estaba conversando con algunas amistades que viven en Europa, tipo los ómnibus allá también, o sea, están obligados a parar, no se baje nadie, no se suba nadie, el ómnibus para en la parada y sigue, o sea, sacarle la mano es algo muy particular de acá. Igual que los taxis. Me sorprendió muchísimo. Los taxis, tú llamas y al instante, bueno, la misma operadora te dice, estás ubicada en tal lado, el taxi tal te va a pasar a recoger en tantos minutos, y es así. Y ahí está parado, bueno, y se para. Sí, o sea, eso es increíble. Son caros, pero para ser Latinoamérica, Cono Sur, además, son bastante buenos. Insisto, si lo comparas con un estándar europeo, bueno, está complicado el partido, claro, ¿no? Claro. Pero tienden a ser bastante buenos y la verdad que vale la pena. O sea, capaz que igual es un problema que todo el mundo sabe, sobre todo el tema del transporte, con los tiempos que están demorando. Y bueno, yo espero que en algún momento le den bola y vean algo y a ver qué onda. Claro. ¿Y ya probaste gastronomía uruguaya? He probado algo, no mucho, pero no lo sé. A mí, en cuanto a la gastronomía uruguaya, tampoco tengo muchas amistades así uruguayos que me digan, mira, ve, prueba. Pero a mí lo que me choca es ir al mercado y comprar comida, para mí. A mí me estresa mucho también. Porque, no, a ver, por varias cosas. Primero, porque ves un montón de todo. Que tú no sabes de opciones. Yo tengo qué una amiga comprar ni qué hacer. Con la que hice un video anterior que se llama Laila, sí, que nosotros hablamos mucho de eso. Digo, o sea, en Cuba tú ibas y comprabas lo que había. Ya. No tenías opción. Acá no. Vas a hacer pollo, pues tú compras tu paquete de pollo, compras aceite, sal, y morrón. Listo. No, acá tenés el ¿Listo? pollo el pollo más que si la carne, que si el corte, que si la banana del Ecuador, que si la banana de no sé dónde. Y yo, Dios mío. Entonces, tenés que fijarte y sobre todo si estás iniciando y estás economizando, que no puedes andar, no tienes un presupuesto extremo para gastar. Exactamente. Tenés que fijarte mucho en los precios porque además es muy común en el súper que te encuentres productos sin precio y cuando vas a la caja te enteras. Sí. A mí me ha pasado que agarro algo
que está cambiado el precio y cuando voy a la caja digo, hey, ¿por qué esto vale tanto si yo? Sí. Y es que el precio está cambiado. Y realmente agobia mucho Sí, es estar en un agobiante. súper de gran superficie y decir, ¿qué me llevo de acá? Y también acá la gente cocina mucho con papa, con zanahoria, esas cosas. O sea, en Cuba no. No, en No es Cuba. que no existan, sí hay, pero no se Carísimo. cocina con eso, es carísimo y escasea mucho. Es Y carísimo. no vas a estar carísimo. comprando O sea, esas no es cosas. parte de nuestra dieta. No, no es parte. Y o sea, realmente lo otro que pasa, capaz que vos no lo has visto mucho, es la gastronomía uruguaya es muy fundamentalista de la pasta y de la carne. Sí. O sea, yo siempre jodo mucho a mis compañeros de trabajo que vos vas a un restaurante, y es una realidad, y la mayoría de los restaurantes son pastas en todas sus variedades, son milanesas, Milanesa. chivito, pancho y alguna otra cosa más. Pero esa es la carta de un restaurante, y en los postres todo tiene dulce de leche. Sí, Acá en este país te descuidas 2 segundos y te barran la cara de dulce de leche. así es. O sea, son muy nacionalistas del dulce de leche. Y eso me pasa con la gastronomía, ¿no? Que a veces yo que digo, Dios mío, quiero ir a un lugar donde pueda comer frijoles, arroz Ay, blanco. sí, yo lo extraño muchísimo los frijoles. Hay negocios cubanos acá Sí. que hacen que en algún momento tengo que hacerle un video, porque la verdad es que hacen tremendo laburo, y muchos negocios venezolanos que la gastronomía es muy similar a la de nosotros. Y con eso, bueno, bandeamos ahí más o menos porque realmente está complicado. Sí, yo quiero hacer varios videos de eso. Fui a Chacré de Cuba. Es el Quiero clásico ir, que está ahí en el MAM. sí, pero quiero ir a la comida de mamá. La No cocina sé, de La mamá, cocina de mamá, eso. Sí me han dicho. que se está en propio y 18 de Quiero octubre. pasar por allá. Yo realmente lo que busco, yo no, a ver, está bien, comida cubana, típica, con gris, muy rico. Pero yo quiero un buen potaje de frijoles, no hecho por mí, por favor. Sí, sí, o sea, eso es un tema complicado para nosotros, obvio, que somos lo que estamos acá y que buscamos ese tipo de gastronomía. Obvio, para el uruguayo está espectacular porque es su gastronomía de toda la vida. Claro. Y está espectacular. Igual que lo ven súper raro los uruguayos, que nosotros acompañemos la comida con platanito, con banana. Ah, sí, eso es un quilombo, sí. Ay, ayer mismo yo hice mi buena comida, me serví cuando vienen, porque yo vivo solo con uruguayas. Y cuando vieron que yo me puse un plátano ¡ay, terrible! En la oficina pasa mucho, porque en la oficina tenemos viandas y siempre hay ese momento de que tipo las 12, 12 y media todos nos bajamos a comer. Y claro, los cubanos que somos 3, es como todo el mundo nos mira así, siempre este conflicto de la banana, pero poco a poco hemos ido convenciendo a algunos uruguayos Claro. que prueben la experiencia, que no es el fin del mundo, o sea. Claro, sí, porque también seguro que te ha pasado, y aquí van a llover ese tipo de comentarios. Comentarios así como que te tienes que adaptar, aguántate, si no, bueno, vete. Y no es tan así tampoco. Es bueno, la migración tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Igual es bueno no solo nosotros adaptarnos a la gastronomía, sino ustedes también conocer la nuestra, que es muy buena, y así como que se amplía más. Yo en un video que hablaba sobre el tema de los impuestos, nada que ver, Sí. hablaba de ese tema, ¿no? Claro. Hablaba de que algo bueno que tiene la migración, que yo sé que muchos lo ven como una invasión, que si los puestos de trabajo, no sé qué, pero sí algo rico que tiene la migración, que es parte del proceso del que nació Uruguay, es esa mezcla de culturas, que vino el italiano, vino el español, vino todo el que vino, y salió esa mezcla de culturas. Y hoy en día, todos los países son fruto de mezclas de cultura, y Latinoamérica ni te cuento, porque Latinoamérica vino el loco de Colón y todos Sí, somos descendientes obvio. europeos y africanos, no hay otra. ¿Te imaginas de aquí a unos años la cultura culinaria uruguaya, la gastronomía, ligada con la gastronomía venezolana y cubana? Pero es que está pasando, o sea, es un fenómeno. Hoy en día vos vas a un bar, por ejemplo, y tenés más opciones, según me han comentado. Yo no sé, porque yo vine hace 2 años y Sí. no tengo mucho para comparar, pero sí me han contado como que ha habido una pequeña transformación en el sentido de las ofertas que dan, tipo en el tema de los tragos, en el tema de los platos, como que poco a poco, sin volverse locos tampoco, pero han comenzado a Claro. incluir algunas cosas. Y eso es algo también que yo lo sufro mucho, tipo, y un poco cerrando el tema de la gastronomía, ¿no? Es un tema que a mí me apasiona mucho, que es el tema de los tragos. O sea, en Cuba, por ejemplo, si yo pido un Cuba Libre, que es el trago clásico, la forma en la que se prepara es muy distinto acá. O, por ejemplo, la primera vez que yo pedí un daiquiri en este país, me bajaron una cosa que para mí no sé qué era, porque además aquí es muy difícil. Vos pedís un daiquiri y no te traen un daiquiri clásico,
te traen un daiquiri con un poco de fruta ahí, todo batido. Y yo digo, vos, te pido un daiquiri, ¿qué es esto? Y ese es el daiquiri que ellos tienen. Y el mojito ni te Claro. cuento porque entonces usan una menta que no es la hierbabuena. Entonces, bueno, está. Y sobre el tema este de la gente que siempre está diciendo hate y demás, o sea, ningún país, y como digo, ningún país de Latinoamérica está exento de ese tema migratorio, digamos, de esa secuela migratoria, porque, por ejemplo, durante la dictadura muchos uruguayos se refugiaron en Cuba, también con la Operación Milagro, o sea, el Estado cubano le ha tendido la mano Sí, sí. de la forma que ha podido, ¿no? O sea, tampoco que podamos hacer mucho. Y realmente entender el tema de la migración, o sea, como pueblo te hace crecer mucho. Creo que es una de las razones también por las que, por más que haya ese tipo de gente, Uruguay es un país, por decirlo de alguna forma, ¿no? No me viene ahora la palabra exacta, pero un país, digamos, tan digno, tan bueno desde el punto de vista que es uno de los, considerado uno de los mejores países de Latinoamérica y que tiene esa posición institucional de decir, no, aquí venga el que quiera, que nosotros le abrimos las puertas. Sí, sí, Y por más que a ti ese tipo de gente, no, el Estado dice, no, somos así, somos hijos de migrantes y somos así, y bueno, para adelante el carro. Y además hay 1 millón de uruguayos viviendo en España solamente. Sí, acá migran mucho. Entonces, ¿de qué estamos También. hablando? ¿De qué Acá estamos migran hablando? mucho también. Otra cosa de migrar es, bueno, creo que la parte más difícil son los primeros meses. Y a veces vienen con conocidos acá, con amigos, con familiares, otras veces vienen completamente solo. Y llegar acá y sentirse perdido es algo, Y sí. sí, es fuerte, es muy fuerte. No solo perdido en el tema de ahora cómo hago los papeles, ahora cómo encuentro trabajo, ahora cómo... No, es que es el no tener... Es que no tienes para dónde virarte si te pasa algo. Exactamente. O sea, tenés una duda, tenés algo, una crisis existencial, no tienes para dónde... No, no tienes. No, y también pasa el tema de la seguridad. ¿Te sientes? Es como, no sé, es como un ambiente completamente adverso, Sí, sí, sí. ¿sabes? En Cuba también hay inseguridad toda la del mundo, pero no sé. Pero Te pasa sientes que más seguro porque es tu conoces país. el barrio, Conoces, claro, sabes por dónde puedes sabes. agarrar, a qué hora no. Exactamente. ¿Entendés esos códigos? No, Sí, y si te pasa algo ya sabes, por lo menos que tu familia está ahí. claro. Acá no. O sea, ¿Quién está acá? yo siempre comparo emigrar con nacer siendo grande. O sea, literalmente, vos nacés en otro país, Ay, yo también. pero vos ya sos grande. O sea, tenés que empezar todo, tenés que hacer amigos, tenés que hacer conocidos, tenés que conocer el barrio, crecer, y si es otro idioma ni te cuento, pero ya sos grande. O sea, no... Sí, eso es una de las cosas, antes de ir para lo del idioma, es eso. Hay personas que en Cuba, no me incluyo en eso porque mi vida, yo soy otro mundo aparte, pero que sí son como que siempre andaban con amigos, siempre salían. Claro. El cubano es muy, como que demasiado sociable. Y cuando llegas acá, que no tienes esos amigos de ir a la esquina, de jugar dominó, de joder, de a quién acudir, eso es súper. Pasa que es un problema y la forma en la que acá tienen el tema este de salir, de hacer esa sociabilidad, esa sandunga, como le decimos nosotros, es totalmente distinto. Yo lo sufro con mi grupo de amigos, yo tengo 2 grandes amigos acá uruguayos, ellos, y eso que son bien sandungosos, o sea, son muy de joda, y por organizar algo con ellos es un quilombo. O sea, el cubano es muy de salimos hoy y chao, y mañana llegamos de resaca al trabajo y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Acá Así. como que no, calma. Tengo que trabajar, no sé. Vamos a tomar nuestro tiempo, dónde vamos a ir, qué vamos a hacer, y no, el cubano es... El cubano, el alma, donde sea, eso sin planificación. Y esos son los que mejores salen. Sí, o sea, Sí, yo las recuerdo juntadas mis que años de salen. universidad, que mismo uno tenía un examen al otro día y se pasaba hasta las 2 de la mañana dando muela, porque hablaba de cualquier estupidez en un apartamento ahí de la universidad, y poblando Sánsara, y el otro día tenías un examen, ibas al examen con los ojos así, porque... Exacto. no- Sí, eso se ha pasado muchísimo. Porque literal, o sea, tipo las 11 de la noche dices, che, no tengo sueño, vamos a comprar una botella y que sea lo que yo quiera. Y que sea lo que Dios quiera. Y luego ya terminas de estudiar unos segundos antes de la prueba, te refrescas ahí más o menos, con medio resaca, y la haces, no sé y bueno, si es algo para lo que sentirnos orgullosos, pero es nuestra cultura. es nuestra cultura. Y Sí. llegamos acá con esa cultura y luego chocamos con esas cosas y bueno, se complica un poco relacionarse, por supuesto. Otra cosa es que a veces uno llega acá pensando, creyendo que bueno, que sí tiene un amigo, que te va a ayudar, que te va a apoyar, y a veces no es tan así. Yo, antes de venir para acá, contacté con varias personas, mi pareja en ese momento contactó con varias amistades que sí decían, sí, dale, ven, yo te ayudo, te guío. Yo nunca pedí vivir en casa de nadie,
nada. Yo Sí, solamente solamente pedí una guía que me dijera, mira, este alquiler es muy caro, este es muy barato, esta zona está adecuada, puedes quedarte acá. Alguien que por lo menos me recogiera en la terminal y me dijera, mira, ven, vamos hasta acá, este es tu alquiler. Alguien, una guía así, ¿sabes? Y sí, todo muy bonito hasta que ya llega el día. Cuando llega el día todo desaparece. Eso pasa mucho. Sí. Desaparece, no sé por qué, no sé en qué viene, porque yo tengo conocidos, no son amistades fuertes, pero que ya una vez que he estado acá sí me han pedido ayuda y créeme que en todo lo que he podido los he ayudado, porque ¿qué nos queda? Somos cubanos y al final estamos en las mismas. Estamos todos remando para el mismo Estamos en las lado. mismas, sí. Y igual cuando llegas acá, muchos te dicen, no, yo vivo así, así, así. Cuando tú llegas, nada que ver. El lugar que te dijeron donde vivían, no, precio, nada, no tenían nada que ver. Entonces, eso pasa mucho también. Como que medio te engañan queriendo, porque el cubano tiene algo y es que siempre como que quiere aparentar más De lo que de lo que realmente es. Eso es un tema. También en defensa de esas personas, lo sé porque yo lo sufro también. O sea, no estoy diciendo que no es verdad. Sí, Y claro. fue una cosa que hablé al inicio del vídeo, el tema de las estafas y todo eso. Conozco gente que han estafado, o sea, gente que me han dicho, che, Paco, ando perdido por la vida, le pagué a una persona para que me hiciera esto, esto y esto, y esa persona nada, se esfumó, se desapareció, y bueno, es una de las razones y aprovecho para que se cuiden mucho de las estafas. O sea, no es en plata por adelantado ni nada, traten de Sí, cuidarse siempre por todos los lugares, que al final, o sea, el que va a brindar un servicio y lo va a hacer de bien, lo hace, pero no va a necesitar que le des plata por adelantado, cosas así, o de última, una seña muy simbólica como para estar seguro y que de última claro. que si la pierdes no pasa nada. Pero me ha pasado sí que le he dicho a algunas personas, yo te voy a buscar, no sé qué, pero después surge un tema de tiempo. Yo tengo muchas cosas arriba, lo comentábamos, tengo mi trabajo, tengo ahora la empresa que estoy levantando y tengo muchas cosas. Sí, claro. A veces trato de hacer el canal videos para YouTube, a veces. Y son muchas cosas y entonces a la hora de los mameyes se complica un poco. Por eso fue que poco a poco dejé, por ejemplo, yo antes daba asesorías presenciales, dejé de dar asesorías presenciales y entonces simplemente comencé a hacer el canal y a veces que la gente me escribe por Instagram les doy un norte más o menos de por dónde tienen que agarrar, pero realmente demanda mucho tiempo, tipo las gestorías y esas cosas que hacía presencialmente. Y igual eso no justifica que si alguien te dice, che, vení para acá que yo te doy una mano, después se desaparezca. Tipo, eso no justifica y realmente es una realidad que sufren muchos que contactan amistades o conocidos o gente que dice yo te espero o algo y a la hora de los mameyes, cuando llegas entre cruces que te encuentras ahí y dices, bueno, ¿y para dónde agarro? No están. Claro, Eso es pero una bueno, realidad. igual también eso está en no hablar claro, ¿sabes? Porque ocupado, obvio, puedes estar ocupado y puedes no poder, pero yo qué sé, una guía, decirle, mira, tómate un taxi, marca este número. Sí, Yo te voy a decir, a veces uno piensa que uno tiene alguien acá que es una buena guía y realmente no es guía, no es buena guía ni siquiera para él mismo, porque no sabe tampoco, ¿sabes? claro. Uno llega acá perdido, muchos vienen solos. Mis trámites y todo lo hice por mi cuenta, guiándome por mí misma y preguntándole a otras personas que no eran las personas que me estaban guiando. ¿Por qué? Porque no era que fuera una mala guía, sí, pero como que vi que Pero no si tienen seguía el conocimiento, o sea, lo no hacen, tienen el conocimiento, si seguía lo hacen la vía de ellos, de buena fe, lo hacen de buena fe, con buenas ganas, pero no tienen el conocimiento. Y exacto, tal, o sea, vos te das cuenta, sí, quieren ayudarme, quieren, pero... Y eso me ha pasado, o sea, han llegado personas que me dicen, che, mira, me han dicho todo esto, y yo le digo, no, para. Todo eso está muy lindo, tienen muchas ganas de ayudarte, pero por ahí no es la cosa. Y ya te digo, o sea, gente que lo hace de buena fe, o sea, claro, gente que te sí, dice, sí, mira, sí. hace esto, también porque hay un tema de que las cosas también cambian. Yo a veces hablaba con cubanos que me dicen, no, vos lo que tenés que hacer es tal cosa, no sé qué, ay, de la residencia. Y digo, sí, pero eso ya no es así. Sí, pero también, el cubano también tiene eso, que tiene... La que no sabe se la inventa. Exacto. No, la experiencia que tuvo la comparte, pero no es que la comparte, es que casi como que te obliga que la tienes que hacer. Te dice, yo lo hice así. Yo lo hice y así, vos así tenés es que como hacerlo así. no hay manera de hacerlo de otra manera. No, yo siempre que estoy en el canal, siempre lo aclaro cuando hablo sobre todo de trámites y tal, digo, es mi experiencia, eso no significa... Sí, exacto. Pasa mucho con el tema de las visas, o sea, las visas, porque yo, por ejemplo, yo viajo a otros países, he viajado a Argentina, he viajado a Brasil, ahora este año voy a desbloquear, si Dios quiere, Chile y México, y claro, para todos esos países tenemos que pedir visa, y siempre me escriben,
y me dicen, che, decime cómo es la visa, no sé qué, yo siempre aclaro, o sea, mirá que la visa, o sea, el consulado te puede decir que no y no tiene que darte explicaciones y nunca sabemos el por qué. Claro. Y es lo que yo siempre le digo a la gente, o sea, yo te digo lo que tienes que llevar y demás, pero eso no te garantiza que a vos te van a dar una visa. Y muchas veces la gente pasa, ah, sí, va a andar al consulado de Brasil y lleva tal cosa y con eso te van a dar, no, pará, loco, o sea, no es así. Y es como que esa experiencia que cada uno tiene es su experiencia y no, es su experiencia, listo. Sí, claro. Y mismo pasa con el tema de la migración, o sea, la experiencia que yo tuve, yo llegué a este país tengo el video, mi primer video fue explicando cómo llegué aquí a este país. Llegué a este país con $200 en el bolsillo y sin pasaporte. Y fui por una pensión, no llegué solo, llegué con 2 amigas, fui por una pensión, o sea, sé lo que es vivir en una pensión, me quería matar, o sea, sí, literal, Sí. pero pasé la etapa. Para mí, yo siempre digo que vivir en una pensión es una etapa. Además, tampoco me fue tan mal en el sentido de que yo vivía en una universidad en Cuba que era interna, en la UCI. Y entonces no me fue tan mal, pero sí fue una etapa bastante complicada en mi existencia. Y después de los 3 meses ya me pude alquilar solo. Pero esa fue mi experiencia. Conozco gente que llevan años viviendo en una pensión porque los ingresos no le dan para irse para un alquiler. Y esa es su experiencia. Y eso no, y yo, cuando asesoro a la gente, no puedo decirle, venite que en 3 meses te vas a alquilar como yo. Claro, exacto. Porque no es así. Pero Porque de hecho el alquiler es un tema que nosotros los migrantes lo sufrimos muchísimo. Porque la mayoría de los migrantes que llegan acá, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el clásico, los médicos, que dice, son profesionales, preparados, hay algunos no tan preparados, pero bueno, son personas que estudiaron universidad y demás, llegan y no tienen la reválida. Porque es un proceso, la reválida que mínimo te va a durar 1 año, si haces todo bien y te sale todo bien, mínimo te va a durar 1 año. Entonces, durante todo ese año tenés que trabajar. ¿En qué vas a trabajar? Tenés que trabajar en cualquier cosa. Sí. Tenés que trabajar lo mismo en una pizzería, que en un McDonald's, que limpiando una calle, que cuidando en un residencial, cualquier cosa, porque tienes que comer. Exacto. Y entonces, como sos médico, o sea, es bastante raro porque los médicos, no quiero ofender a nadie, pero generalmente los médicos, como es una profesión tan cargada, los médicos saben de medicina. Hacer medicina. Listo. Sí, entonces, no es que puedas decir, bueno, yo soy médico y soy ingeniero informático, trabajo como programador, mientras tanto, no, soy médico y sé de medicina. Entonces, tienes que ir para este tipo de trabajos que realmente el salario ronda el salario. Sí, es muy bajo. Es muy bajo, o sea, a todo dar ganas 30.000 pesos. Sí. Y con 30.000 pesos no puedes alquilarte. Es imposible que con 30.000 pesos te alquiles porque el alquiler promedio en este país está sobre los 20.000 pesos. Sí. Y estoy siendo generoso. Entonces, si vos cobras 30.000 pesos, de hecho, ya que estoy hablando de todo eso, tengo un video donde hablo del costo de la vida en Uruguay. Entonces, spoiler por donde quieras. Claro, claro. Con respecto a eso que estabas hablando de los trabajos, uno llega acá con ganas de comerse el mundo. Sí, sí. ¿Sabes? Evidentemente. Y dispuesto a hacer, como siempre decimos, lo que sea. En el caso de las mujeres, hasta cuidar ancianos. Que para nosotros, cuidar ancianos y limpieza es como que lo último, ¿sabes? Sí, o sea, en Cuba ese tipo de trabajos como que no son muy bien vistos, no digamos. No son bien vistos, no. Claro. Entonces, también pasa que yo creo que es una cuestión de mentalidad. Porque sí, si uno llega acá... De cultura. Sí. Y también de las personas con las que te involucras cuando llegues. Te digo porque cuando yo llegué acá, sí hubo muchas personas que me apoyaban, porque uno, como ya le estaba diciendo, uno viene con ganas de comerse el mundo, a veces uno comparte las ideas, lo que uno quiere hacer, los proyectos, y no es bueno compartirlo siempre, porque siempre van a haber personas que te lo van a mirar bien, te lo van a aplaudir, otros lo van a tomar por loco, y otras te van a decir, sí, pero no vas a encontrar trabajo hasta que no tengas cédula. Entonces todo es negativo, pensamientos negativos, son muy negativos. Y al tú también influenciarte estar en ese círculo así, tan negativo, hace que te conformes con cualquier cosa. Claro. Y si el primer trabajo que encuentras es en una residencia y no sabes hacer otra cosa, pues te vas a pasar los 3 años que estés aquí también, cuidando ancianos, y no vas a mirar para otro lado. Aquí también te piden mucho... incluso hasta para cajeros, para lo que sea, en el currículum, pero te piden no solo experiencia, sino estudios. Sí. Te piden estudios. Entonces, tienes que saber que cuando llegas acá, si no sabes hacer otra cosa, o si no tienes el estudio, por lo menos, no sé, intentar de alguna manera tener 2 trabajos, intentar pagarte un cursito donde tú puedas luego buscarte un trabajo donde te paguen más.
porque si no, nunca vas a avanzar, nunca te vas a poder alquilar, nunca te vas a poder Eso, independizar. eso es algo que, o sea, tenés mucha razón ahí, que es el tema del crecimiento profesional, que aquí hay posibilidades de crecer. Por eso hay esperanza. Vos decís, sí, estoy trabajando acá porque estratégicamente necesito trabajar, pero como vos decís, o sea, me hago un curso de, por ejemplo, que sale bastante caro el curso, pero vale la pena, que son los cursos de los técnicos de oftalmología. Claro, no, y es una inversión, como quiera que Por sea. supuesto. Pero las personas no lo miran así, hay muchos No. que no lo miran así. Pasa que yo siempre digo, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque lo estoy sufriendo ahora que estoy levantando una empresa, que es el tema de emprender. En Cuba, emprender culturalmente se le llama emprendedor al hombre que agarra algo y lo revende en una esquina, Sí, probablemente sin pagar impuestos, sin estar registrado en la oficina tributaria, nada, porque seguro. Cuba es Cuba. Es un mundo aparte. Sí, es un país que quedó congelado en el tiempo. Y cuando vos llegas acá, mucha gente dice, no, vamos a hacer un negocio y vamos a hacer cosas y no sé qué. No, pará, loco, pará, la cosa no es tan fácil. O sea, No, tenés que hacer todo un papeleo, registrarte, después el tema de los impuestos, que te cobra factura. que te pasa factura y que para mí no son muy generosos con los que cuando arrancas, o sea, no son muy generosos porque yo mismo ahora arranqué con la empresa y la carga fiscal que tengo para arrancar, si bien tengo ciertos descargos porque naturalmente estoy arrancando, pero para mí podría ser un poco más generosa, la verdad. Claro, sí, eso pasa. Pero Hay muchas personas que por eso se frenan también, pero Y te claro. digo, es cuestión de mentalidad No, también, obvio. ¿sabes? Y no te puedes dejar caer por ese tipo de cosas porque al final, ya sea acá o sea en China, eso te va a pasar igual. Y siempre tienes que, no sé. Y lo que yo siempre digo, que el que estudia, eso es lo bueno que tiene Cuba, porque Cuba no, Uruguay. Porque en Cuba el médico gana 3 mangos y el revendedor, el que está en la calle, que vive de sabrá Dios qué, vive mucho mejor que el Mucho médico. mejor. Siempre se habla de la pirámide invertida. Sin embargo, acá el que estudia gana bien. O sea, el que se quemó las pestañas en la universidad y demás, y ahora es profesional, gana bien. Gana bien. O sea, y eso está, el que no estudió, no sé qué, bueno, sabe que tiene que ir a un oficio y demás, y que no va a ganar tan bien como el que se quemó las pestañas. Y eso está espectacular. Por o eso sea, que hay muchas personas que no levantan bien. Porque, que se premie el conocimiento, o sea, Claro. y eso está bien. O sea, Sí. el tema, que es lo que es negativo para nosotros como migrantes, es que vos, claro, vienes de un país donde capaz que vos sos ingeniero o algo, pero los estudios que están en Cuba no son ni la mitad de los estudios que se dan acá, y aunque suponiendo que sean los mismos, llegas acá y tienes otro tipo de tecnologías. O sea, tenés que primero, todo está informatizado, entonces tenés que saber usar los software de acá, tenés que saber usar las normas de acá. Por ejemplo, si sos contador y vienes acá, tienes que saber usar los sistemas contables de acá, tienes que saber las normas fiscales de acá, tienes que, aunque revalides el título, esa brecha, ¿por qué eso no te lo enseñan en la Tú sabes universidad? que esa es una de las razones principales por las que yo soy ingeniera agrónoma. Recién me gradué, no he tenido experiencia laboral como Claro. ingeniera agrónoma. Entonces, y el no tener experiencia laboral en mi país, pero el ser también un país completamente diferente, por todo eso que estabas hablando, me choca. Y realmente, voy a revalidar mi título por revalidarlo, pero tengo miedo, te lo juro, enfrentarme a eso, porque me hace sentir como que no sé nada. Igual me pasó cuando encontré trabajo, y les voy a decir eso no solamente a los profesionales. Yo en Cuba, además de que estudiaba en los últimos años de mi carrera, trabajé particular, para el privado. Claro. Era dependiente también en una tienda, igual era cajera, lo mismo que estoy haciendo ahora, pero nada que ver. Yo llené mi currículum y fui a mi entrevista acá cuando llegué, muy segura de mí misma. La suerte fue que me encontré con buenos jefes y que no me votaron los 2 primeros días. Hasta que Te te lo empezaron a juro, preguntar, ¿sabes porque- manejar cajas? ¿Sabes manejar no sé sí, qué? porque yo digo, si me preguntan todo eso, yo digo, sí, obvio, claro que sé manejar caja, aquí no vas a ver. Y más que yo trabajé en eso, sí, se anda con dinero, se hace el cierre, control de stock, todo perfecto. Pero cuando llegas ahí, que todo está en computadora, en un sistema que tú Claro. miras, yo digo, ¿qué es esto? Currículum vitae que llenes, y si no tienes experiencia laboral acá en Uruguay, mira, es como si nunca en tu vida hubieras trabajado. Quiero hablar de la sociedad, el tipo de la sociedad. Acá en Cuba, por ejemplo, se ve un poco raro el tema de la sexualidad. Acá lo mismo puede ser gay que puede ser... Un poco tabú en Cuba ese tema sí, todavía. terrible. Ahí es donde está la O cuestión. sea, está bastante Lo mismo puede ser aceptado. bisexual, y tú ves a la gente y lo manifiesta así muy abiertamente y no pasa nada. Yo en mi caso no tengo ningún problema porque yo siempre he sido bastante liberal, de mente bastante abierta, pero
Pero eso es algo que yo me imagino que llega acá, que no está acostumbrado a eso, le choca. Igual está el tema del feminismo, que es muy fuerte. Acá esas cosas son súper fuertes. Sí. En Cuba es como que estamos 10.000 años Tenemos luz otra cosa por la que preocuparnos. atrás. Tenemos otra con cosa eso. que preocuparnos. O sea, en realidad tiene que ver con, tenemos otra cosa que preocuparnos, que tiene que ver con la pirámide de Maslow. Si no sabes lo que es, te lo dejo de tarea. Pero no, básicamente lo que dice Maslow es que cuando una sociedad tiene resueltas sus necesidades primarias, busca atender sus necesidades secundarias. Y después que ya tiene esas necesidades resueltas, dice, ¿qué puedo resolver? Y entonces, bueno, vienen todos estos temas. Y claro, por eso es que una sociedad como Cuba no tiene tiempo o socialmente, o sea, intelectualmente no puede dedicarse a esto porque tiene otros problemas. O sea, no tienes Sí, corriente, no sí, tienes que también comer, está. no puedes sentarte bajo una mata a filosofar porque quilombo hay. Otra cosa que afecta es el lenguaje. Y es que aunque hablemos español, no estoy hablando ya de los países sí. que hablan otro idioma, es terrible. Y cuando empiezas a trabajar es cuando más te choca. Con el coger, sobre todo. Con el coger sobre todo. Y mira, a mí todavía me lo dicen y lo digo en mis videos. También tienen que acostumbrarse. A ver, yo no tengo... Es una cuestión de adaptarse, ¿saben? Pero si saben que si es un cubano el que está diciendo la palabra coger, señores, no es una palabra mala. No es malo. Pero no, y es que es con todo. Ellos dicen que nosotros hablamos muy rápido. Para mí ellos hablan rapidísimo. Yo Y que bueno. sé, son palabras que usan que nada que ver y te quedas preguntando, ¿qué es esto? Y sí, en ese momento y así mismo se quedan ellos cuando nosotros decimos algo que no entienden y dicen, ¿qué dices? Y son frases muy, muy cotidianas que te quedas como... Que llega el momento y ahí es a lo que, ya para cerrar, lo más fuerte que es el estado emocional. Eso te afecta mucho el estado emocional. Lleva días que todo esto que hemos hablado, junto con la soledad, con no tener a alguien para hablarlo, para decir cómo te sientes, y a veces uno mismo no sabe ni siquiera expresarse. Llega días en que no quieres ni siquiera salir de tu casa, enfrentarte al mundo adverso al que estábamos hablando, porque... Y aprovecho, me vino a la mente algo, que vos hablabas de la soledad y eso. Hay un servicio que lo brinda, se conoce como Servicio Jesuita para Migrantes, que lo pueden googlear, debería hacer un video sobre eso. Es un servicio que brindan la orden jesuita de la religión católica, que incluyen en su servicio psicología. Sí. Gratis, sin costo, o sea, tipo por agenda y demás, pero tienen varios servidores que son psicólogos que ejercen acá en Uruguay, que brindan de su tiempo. Creo que si mal no recuerdo eran martes y jueves. Martes era en un lugar y jueves era en otro. Que, o sea, vos te agendabas, decían, quiero hablar con un psicólogo y hablabas. Yo recuerdo que yo fui, no llegué a hablar con un psicólogo, pero me lo ofrecieron. Por eso estoy todo mal de la cabeza. Pero cosa, me pareció muy bueno que haya gente que diga, o sea, esta gente estaría bueno escucharlo porque, Sí. O sea, hay mucha gente que llega, que rompe familias. Hay gente que, por ejemplo, un padre de familia que dice, yo me voy adelante porque no hay dinero para salir todos y me voy adelante y después pasan cosas. Y entonces terminan rompiendo esas familias. Es un tema... Sí, es un tema muy fuerte y choca mucho, emigra choca mucho el nivel emocional, por todo lo que hemos estado hablando y también por el tema de que uno llega acá y uno, como estaba diciendo, queremos comernos el mundo y cuando llegamos, Sí. El proceso tarda, ¿saben? Sí. Tardamos en poder ayudar a nuestra familia, que es lo principal. A veces los trámites, hay personas que les salen muy rápido, hay personas que no. El proceso de cada quien es diferente y eso nos choca muchísimo. Y lo último... Y nos hace como replantearnos de, a ver, no de que si fue lo correcto, pero sí nos hace replantearnos cosas. Yo, por lo menos en mi caso, hay personas que dicen, sí, yo quisiera regresar a Cuba, porque no, a mí eso nunca se me ha pasado por la cabeza. Sí, porque yo veo y la situación está peor de como cuando me fui hace 2 meses, entonces... Y está menos peor que mañana. Está menos peor que mañana. Pero sí, es algo que no, o sea, lo mucho. último que simplemente quería comentar, que es algo que a nosotros nos ha hecho mucho daño y que a los uruguayos saben que nos ha hecho mucho daño, es el tema de los Estados Unidos, donde la clásica es que llega un cubano y, no sé, a los 6 meses tiene carro con una letra de crédito que tiene que pagar, pero a los 6 meses tiene carro y enseguida anda tipo especulando y obviamente es otro nivel de vida que se tiene allá. Sí. Sin embargo, cuando se llega acá, vos te das cuenta que el salario es de $700, que el alquiler es de $500 y vos decís, bueno, como que el margen ese de crecimiento económico, sobre todo en los primeros años, y de ese margen de ayudar a tu familia, o sea, esa curva de crecimiento es mucho más
más lineal que en Estados Unidos, que llegas y es más exponencial. También, sobre todo, convengamos que la cultura de migración cubana en Estados Unidos es mucho más antigua, y entonces por eso literalmente se dice que la Florida, o sea, que Miami, es una Cuba más. O sea, y Sí. literalmente se habla español, y prácticamente en la Florida. Entonces, la dinámica es otra, porque tienen más instituciones y todo esto está más pensado en este sentido. Sin embargo, Uruguay es un país que recientemente, creo que desde el 2000, es que están viniendo cubanos para acá. Entonces, bueno, está. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. O sea, fuiste vos quien me escribiste. Muchas gracias por la invitación. A mí me encanta. O sea, realmente es algo que debería hacer más a menudo. Gracias a ti. Escribirle a más youtubers y hacer. Y bueno, y capaz que un día nos juntamos todos Sí, y hacemos claro, algo. sería súper lindo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo fui así como un trafagazo. Vi tu canal. Me encantaba la manera en que te expresas, cómo tocas los diversos temas que muchos youtubers hemos tocado, pero tú lo haces de una manera, no sé, muy... De verdad les recomiendo el canal de Paco, porque lo hace de una manera muy Original, muy dirían original. algunos. Me encanta, de verdad que me encanta. Entonces, este tema era algo que sí, definitivamente, esto, Paco, tengo que escribirle a Paco para eso. Es la primera colaboración que hago. Espero que además esté abierta además a colaboraciones. Y bueno, pues nada, aquí estamos. Aquí estamos, vamos a, o sea, como siempre, o sea, cuando lo suba yo en mi canal, voy a poner las redes de ella, cuando ella lo suba en su canal, pues las redes mías. Las redes de él van a estar en el video. Y listo, entonces estamos acá, a las órdenes, así que besitos para todos. Bueno, pues hasta aquí el videito de hoy. Espero que les haya gustado y bueno, además está decirles que si no se han suscrito, suscríbanse, pasen por el canal de Paco, se suscriben también y hasta en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.